Hola, excelente día. Mi nombre es Alejandro Vilchis Alemán y el tema que voy a exponer es acerca de nuestra historia. Antes de la llegada de los bárbaros conquistadores, que dicho sea de paso, es y debe ser una historia de enorme orgullo para nosotros. Durante varios siglos, y como parte de la terrible colonización y por ende de la herencia cultural recibida a través de la conquista, vivimos cegados, engañados, sin ver más allá de lo que la historia oficial nos brindó por muchos años, que por cierto no era en absoluto ni la correcta ni tenía la objetividad necesaria para acercarnos a nuestra verdad histórica. Por lo tanto, dicha historia no es en absoluto lo que podríamos llamar la historia real ni la historia que debe saber como mínimo un mexicano con estudios básicos, ya que esta es la historia impuesta por los vencedores, por los conquistadores, que de manera más que atávica destruyeron una de las civilizaciones más avanzadas y más desarrolladas de la humanidad en todos los tiempos, desde los inicios de la historia y de la aparición del hombre en la faz de la Tierra. Las causas de estas terribles tergiversaciones culturales en la historia son varias. Solo por mencionar algunas, podemos citar las siguientes. Número uno: la conquista fue una sangrienta y terrible colonización cultural, ideológica y ultrarreligiosa. 2. La destrucción de la gran mayoría de nuestros códices históricos, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, así como nuestros dioses y nuestra bella religión de carácter antropomórfica, donde se combinaba de manera muy bella las deidades con la naturaleza, fueron sustituidas por ideas retrógradas propias del medioevo, la etapa más oscura del hombre en muchos siglos. 3. La imposición oficial en la educación fue una admiración por lo español y un gran desprecio por nuestras raíces y cultura, así como también por nuestra propia raza, aun cuando entre ellas había abismales diferencias de desarrollo, éticas y filosóficas. Basta recordar que cada 12 de octubre, durante varios siglos, de manera por demás alienada, festejábamos en todo México el descubrimiento de América, y había varias estatuas de Cristóbal Colón por toda la ciudad. También festejábamos en todo México, y en esos festejos los maestros nos hacían festejar a las carabelas, aprendernos sus nombres y pensar que ellos nos habían evangelizado y, sobre todo, civilizado. ¿Cómo podría civilizar un grupo de bárbaros presidiarios y varios grupos de frailes herederos de una de las corrientes más oscuras y medievales, la cual llevó al ser humano a una de sus peores etapas de desarrollo y atraso cultural, científico y artístico? Es el momento justo y el momento correcto de reencontrarnos con nuestras raíces, nuestra desarrollada cultura y con nuestra bellísima cosmovisión del mundo náhuatl, hoy México. Para ello, vamos a leer algunos textos de un libro llamado Ahuizotl, Atzayacatl y Cuauhtémoc, tres leyendas que todo mexicano debe conocer. Bien, para continuar, vamos a leer algunos textos del libro que ya citamos con anterioridad, y dice así: la destrucción de libros, códices
dioses y creaciones artísticas bellísimas, construidas en piedra, pinturas, bellísimos poemas y cantares, fue tan inhumana y en contra del más mínimo sentido artístico y humano, una verdadera acción carente de la más mínima cualidad y sensibilidad que se pueda considerar como civilizadamente humana, por el salvajismo con el que se destruyó todo, incluso matando a muchos indígenas por considerarse los bárbaros a sí mismos, el ejército de Dios. Incluso en algunos frailes les pareció muy excesiva la forma tan cavernicolesca del comportamiento de los bárbaros que hasta incluso Fray Toribio de Benavente, más conocido como Motolinia, con la tradicional mentalidad oscurantista en donde toda la visión de su vida era vista desde el punto de vista oscuro, ultrarreligioso, compara esta enorme destrucción con las plagas de Egipto. Con esta errática analogía, justificaba los actos de barbarie cometidos. Imaginemos con esto la forma tan retrógrada y sumamente oscura del pensar del bárbaro religioso español de ese tiempo, dice el franciscano, haciendo una paráfrasis de las plagas de Egipto. También recuerda la séptima plaga del Apocalipsis, con esta cuando derramó el séptimo ángel su vaso, y fueron hechos truenos y relámpagos, y fue hecha una gran tempestad, y la gran ciudad fue hecha en 3 partes, y las ciudades de los gentiles cayeron. A hacerse la gran ciudad del Tenochtitlán, México, 3 partes, que otra cosa sino reinar en ella aquellas 3 cosas que San Juan dice en su canónica. La una parte es codicia de la carne, la segunda codicia de los ojos, la tercera soberbia de la vida, que no faltó soberbia levantar tales edificios que para los hacer hubiesen de derribar las casas y pueblos de los indios gentiles, como a la letra acaeció deshacer muchos edificios y algunos llegar de bien lejos los materiales a México. La fuente es Arqueología Mexicana, México Antiguo, destrucción del Templo Mayor de Tenochtitlán. Y bueno, pues con esto, con esta analogía, Fray Toribio de Benavente no hacía más que justificar la barbarie de la matanza de muchos indígenas y la destrucción de hermosas pirámides y templos que obviamente habían sido construidos a través de muchos siglos y tenían un significado cultural, filosófico y religioso de demasiada importancia para nuestra sociedad. Vamos a continuar con otro texto del libro y dice así: un elemento de suma importancia para la sociedad mexica era la transmisión del conocimiento de generación en generación. Esto era esencial para la reproducción de sus tradiciones, de su cultura, y de este legado cultural era totalmente obligado para los padres, ya que se le consideraba de suma importancia y valor de parte de los padres hacia los hijos, considerando que ellos eran la fuente del seguimiento de la transmisión de estos grandes conocimientos a través del tiempo. Hoy es sabido que ellos tenían un lenguaje muy fino y elegante, por medio del cual comunicaban su pensamiento. Esto les permitía entender perfectamente su visión
de su mundo, las costumbres y bellas tradiciones, así como altos valores morales, como son la humildad y el respeto, básicamente a sus mayores y a sus maestros y a sus dioses. Inclusive para los jóvenes de la élite que estudiaban en el Calmecac, también tenían que seguir esas tradiciones y valores impuestas desde niños. Incluso el joven Cuauhtémoc, el águila que desciende, se menciona en un libro llamado Yo Cuauhtémoc, que se le mandaba al mercado de Tlatelolco a recoger verdura y a limpiar para que fuera aprendiendo el concepto de la humildad, elemento primordial en la educación nahua, aun cuando él ya estaba destinado a ser un tlatoani. Por que increíble que pareciera esta acción, era parte de su preparación. La humildad era parte importantísima en la educación de la eterna dualidad azteca. Una vez más, aparecía el concepto de rostro-corazón, que significa tener un cuerpo firme, fuerte y poderoso, y un elevadísimo valor espiritual. La humildad, sin duda, es parte de este valor. En el enfrentamiento con Cortés, aun a pesar de que ellos traían vírgenes colgadas en el cuello, escapularios, cruces, Biblias y muchos frailes, a pesar de que para todo mencionaban a su Dios Cristo, muy dentro de sí, traían la peor maldad conocida dentro de su ser. Varios de estos bárbaros estaban ya casados y aquí tuvieron muchas mujeres. Su Dios les pidió humildad y su único deseo era la ambición y el oro, su enorme fanatismo religioso que intentaban imponer con nuestros antepasados. Nunca fue practicado por ellos, ya que fueron los peores asesinos de la historia, copia exacta de aquel sádico emperador Constantino allá en el lejano siglo III de nuestra historia. Cuauhtémoc, el águila que desciende, el noble, el último emperador azteca, el que nunca pudo soportar las humillaciones de los bárbaros, el que nunca pudo soportar la destrucción de nuestros dioses, de nuestras casas de adoración, de nuestros sagrados templos, de nuestras casas de canto y de danza, recuerda la grandeza del imperio y por ello nos deja un legado que es su último mandato. Un mandato que visualiza que en un futuro volvamos a ser la gran sociedad que fuimos en el pasado. Nuestro sol se ha ido, nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras, pero sabemos que volverá a salir. Por ahora no sabemos cuándo, pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte, reunámonos, estrechémonos y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Destruyamos nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas de canto y de danza, nuestras escuelas para niños y para doncellas. Que queden desiertas las calles y de hoy en adelante madres y padres se encargarán de la enseñanza. La mujer con sus hijas y el hombre con sus hijos los guiarán. Les dirán lo que ha sido hasta hoy nuestra querida Náhuac, al amparo de nuestros destinos y por orden de nuestras tradiciones que con tanto cariño y empeño dejaron para nosotros nuestros venerables abuelos. Y con ese mismo cariño y empeño hemos de inculcárselo a nuestros hijos para que ellos lo enseñen
a los hijos de sus hijos de sus hijos. Y no olvidemos decirles y enseñarles. ¿Cómo será? ¿Cómo se reunirá? ¿Cómo tomará fuerza? ¿Y cómo concluirá nuestra gloriosa náhuatl su grandioso destino? Totonal Yomotlatiu, Totonal Yeixpoliu, Iwan Sentlayoguaya Texcatej, Matig Mactic ha Oxepa Gualas Oxepa Kisakin, Iwan Yanqui Cotican Textlahuilikin, Machnoca Toyolnepan Tlatic Tlatican.